La muerte de Carlos Pizarro sigue siendo un misterio que sigue sin resolverse. Sin embargo, con estos nuevos detalles y revelaciones podemos comenzar a entender mejor las circunstancias que rodean su asesinato. La verdad detrás de su muerte podría ser más compleja y siniestra de lo que inicialmente parece. En 1989, Carlos Pizarro había anunciado su decisión de dejar las armas y buscar una solución política para el conflicto colombiano. En ese momento, Pizarro era el líder del M-19, un grupo guerrillero que había estado involucrado en la lucha armada contra el gobierno colombiano durante más de una década. La decisión de Pizarro de dejar las armas y buscar una solución política fue vista con recelo por algunos miembros del M-19, quienes creían que la lucha armada era la única forma de lograr cambios en Colombia. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados. Carlos Pizarro había tomado una decisión que muy pocos comandantes guerrilleros se atrevieron a tomar: dejar las armas para intentar cambiar el país desde la política. Después de años de enfrentamiento armado, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en marzo de 1990. Miles de combatientes entregaron sus armas y el movimiento comenzó una nueva etapa como partido político. Pizarro se convirtió en el candidato presidencial de la recién creada Alianza Democrática M-19. Sus discursos hablaban de reconciliación, democracia y de construir un país distinto. En pocas semanas empezó a ganar simpatizantes y en todo el territorio nacional se hizo popular. Pero Colombia atravesaba uno de los momentos más violentos de su historia. El narcotráfico desafiaba al Estado con atentados y asesinatos. Grupos armados ilegales seguían actuando en distintas regiones. Varios líderes políticos ya habían sido asesinados durante esa campaña presidencial. En medio de ese ambiente, Carlos Pizarro continuó recorriendo el país. La mañana del 26 de abril de 1990, abordó un vuelo comercial de Avianca con destino a Barranquilla para cumplir compromisos políticos. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, un hombre que viajaba como pasajero se levantó de su asiento y disparó contra Pizarro dentro del avión. El escolta respondió de inmediato y abatió al atacante en el mismo lugar. Lo ocurrido duró apenas unos segundos. El avión realizó un aterrizaje de emergencia mientras la noticia comenzaba a difundirse por toda Colombia. La muerte de Carlos Pizarro conmocionó al país. Las investigaciones oficiales identificaron al autor material y se desarrollaron procesos judiciales relacionados con el caso. Con el paso del tiempo, distintas investigaciones, periodistas e historiadores también han examinado posibles fallas de seguridad, el contexto de violencia de la época y las circunstancias que rodean el magnicidio. A más de 3 décadas de los hechos, continúan existiendo preguntas y debates sobre distintos aspectos del caso, aunque no todas las hipótesis cuentan con el mismo respaldo probatorio. Lo cierto es que la muerte de Carlos Pizarro presentó un golpe para el proceso de paz que apenas comenzaba y dejaba una huella profunda en la historia política colombiana. Quienes se beneficiaban de que un líder que había cambiado las armas por los votos desapareciera. ¿Qué interés se cruzaban en una Colombia marcada por la violencia política, el narcotráfico y el conflicto armado? Para comprender esas preguntas es necesario regresar a los documentos, los testimonios y las investigaciones conocidas hasta hoy. La noticia se propagó con una velocidad sorprendente. Las emisoras de radio comenzaron a interrumpir su programación habitual. Los primeros boletines hablaban de un atentado contra el candidato presidencial Carlos Pizarro.
En cuestión de minutos, la información ya ocupaba los principales titulares del país. Mientras tanto, las autoridades iniciaban una carrera contra el tiempo. La prioridad era reconstruir exactamente lo ocurrido dentro del avión. Cada asiento, cada testimonio y cada segundo del vuelo comenzaron a ser analizados para establecer cómo había sucedido el ataque. Los investigadores encontraron un primer obstáculo. El hombre que disparó había muerto casi de inmediato por la reacción de los escoltas de Pizarro. Con el autor material fallecido, desaparecía la posibilidad de interrogar a la única persona que podía explicar quién lo había enviado. Si actuó por iniciativa propia o si formaba parte de un plan más amplio. Desde ese instante, la investigación quedó limitada a las pruebas físicas, los documentos y los testimonios de quienes presenciaron el atentado. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién era realmente el atacante? ¿Cómo logró acercarse tanto al candidato? ¿Había actuado completamente solo? Con el paso de las horas, las autoridades lograron establecer su identidad. Sin embargo, conocer su nombre apenas resolvía una pequeña parte del rompecabezas. Lo verdaderamente difícil era responder la pregunta que todavía permanece en la memoria de muchos colombianos. ¿Quién estaba detrás del asesinato de Carlos Pizarro? Esa pregunta abrió una investigación que durante décadas ha sido revisada por fiscales, jueces, periodistas e historiadores, dando lugar a diferentes líneas de análisis y a nuevas preguntas sobre uno de los magnicidios más importantes de la historia reciente de Colombia. Con la muerte del atacante, la investigación cambió por completo. La mayoría de los homicidios, el principal sospechoso es interrogado durante días o incluso semanas. En este caso, esa posibilidad desapareció en cuestión de segundos. Los investigadores tuvieron que reconstruir los hechos siguiendo un camino mucho más complejo. Revisar los testimonios de los pasajeros, analizar los informes de balística, examinar la escena dentro del avión y rastrear el recorrido del hombre que disparó antes de abordar el vuelo. Cada detalle era importante. Habría comprado el tiquete con su verdadera identidad. Había actuado solo durante las horas previas al atentado. ¿Quiénes tuvieron contacto con él antes de subir al avión? Con el paso de los días comenzaron a conocerse nuevos elementos sobre su desplazamiento y sobre su manera en que llegó al aeropuerto. Las autoridades intentaron establecer si existían comunicaciones, apoyo logístico o personas que hubieran facilitado sus movimientos. Sin embargo, responder esas preguntas no era sencillo. Las investigaciones posteriores exploraron distintas líneas para tratar de determinar si el atentado había sido el acto de un único individuo o si había existido algún tipo de participación de otras personas. A lo largo de los años se han planteado diversas hipótesis en investigaciones periodísticas y judiciales, aunque no todas han sido confirmadas por decisiones judiciales. Mientras los expedientes crecían y los investigadores analizaban nuevas pruebas, el país seguía esperando una respuesta que parecía cada vez más difícil de alcanzar. No bastaba con saber quién había disparado. La verdadera incógnita era otra. Si Carlos Pizarro se había convertido en un símbolo de paz, ¿quién podía tener interés en silenciar esa voz justo cuando buscaba llegar a la presidencia de la República? Responder esa pregunta llevaría la investigación con mucho más allá del interior de un avión y obligaría a examinar el complejo contexto político y de seguridad que vivía Colombia en ese momento. Mientras Colombia intentaba comprender lo ocurrido, un grupo de investigadores comenzó a reconstruir los últimos movimientos del hombre que había disparado contra Carlos Pizarro. Su recorrido durante las horas previas al atentado pasó a ser una pieza fundamental del caso. ¿Dónde había estado?
¿Con quién habló? ¿Quién financió su desplazamiento? Los agentes revisaron registros del aeropuerto, documentos de viaje y declaraciones de decenas de personas. Cada dato era comparado con los demás en un minuto por reconstruir una cronología exacta. Sin embargo, muy pronto comprendieron que la investigación no sería sencilla. Habían pasado apenas unas horas desde el asesinato y ya circulaban versiones de todo tipo. Algunos apuntaban a que organizaciones criminales, otras hablaban de posibles intereses políticos. También aparecieron teorías que nunca pudieron ser respaldadas con pruebas. El reto de los investigadores consistía en separar los rumores de los hechos. Cada documento debía verificarse, cada testimonio debía contrastarse. Cada hipótesis debía enfrentarse a las evidencias. Con el paso de los días comenzaron a aparecer nuevos informes y declaraciones que ampliaban el panorama. Pero lejos de cerrar el caso, muchas de esas piezas habían nuevas preguntas. Lo que parecía un asesinato con un único responsable empezaba a mostrar una realidad mucho más compleja. Los investigadores entendieron que para acercarse a la verdad no bastaba con estudiar al hombre que disparó. También era necesario comprender el país en el que ocurrió el crimen. Un país donde la violencia política, el narcotráfico y el conflicto armado se cruzaban constantemente, haciendo que cada investigación importante estuviera rodeada de enormes dificultades, y precisamente allí comenzaría la siguiente etapa de la búsqueda de respuestas. El caso terminó convirtiéndose en mucho más que la investigación de un homicidio. Se transformó en el reflejo de una época en la que la violencia política parecía imponerse sobre cualquier intento de reconciliación. La muerte de Carlos Pizarro envió un mensaje devastador a quienes creían que era posible cambiar los fusiles por las urnas. Muchos interpretaron el atentado como un golpe directo contra la naciente esperanza de construir un país donde las diferencias pudieran resolverse mediante la democracia y no mediante las armas. Sin embargo, la historia tomó un rumbo que pocos imaginaron. Pese al impacto del asesinato, el proceso de desmovilización del M-19 no se detuvo. Sus integrantes continuaron participando en la vida política y varios de ellos desempeñaron un papel importante en la construcción de una nueva etapa constitucional para Colombia. Meses después, el país iniciaría el camino que conduciría a la Asamblea Nacional Constituyente, y en 1991 nacería una nueva constitución considerada por muchos uno de los cambios políticos más importantes del siglo XX colombiano. Eso no significa que las heridas hayan sanado por completo. Para los familiares de Pizarro, para quienes compartieron su proyecto político y para miles de colombianos, la búsqueda de verdad y justicia continúa siendo una deuda que aún no termina de saldarse. Cada nuevo documento conocido, cada testimonio y cada decisión judicial han aportado elementos para comprender mejor lo ocurrido, pero también han recordado que todavía existen interrogantes difíciles de responder. Hoy, más de 3 décadas después, el nombre de Carlos Pizarro sigue ocupando un lugar especial en la memoria del país. Para algunos fue un comandante guerrillero, para otros un líder que decidió abandonar la guerra para apostarle a la política. Y para muchos colombianos representa una de las oportunidades más importantes y más dolorosamente interrumpidas de construir la paz. Porque al final la historia de Carlos Pizarro no trata únicamente de un asesinato. Habla de un país dividido, de los riesgos que enfrentan quienes intentan cambiar el rumbo de la historia y el enorme costo que puede tener la intolerancia cuando reemplaza al diálogo. Quizá por eso, más de 30 años después, su nombre sigue despertando preguntas. Y mientras alguna de esas preguntas permanezca sin una respuesta definitiva,
el caso de Carlos Pizarro seguirá siendo uno de los capítulos más trascendentales y debatidos de la historia contemporánea de Colombia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este documental te ayudó a comprender mejor uno de los episodios más complejos de la historia del país, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan esta historia, porque entender el pasado es una de las formas más importantes de construir un futuro mejor. Y te deseo que nunca te falte el amor ni el dinero.